Nos habíamos quedado en el título. Toda tabla debe tener un título. Y si son varias tablas, tiene que tener un número. Tabla 1. ¿Qué elementos debe tener una tabla? Debe mencionar a la unidad de análisis, es decir, a las personas de donde ha sacado la información, que en este caso podrían ser estudiantes de la carrera de nutrición y dietética de la UNS del sexto semestre. Tiene que mencionar la variable, en este caso la variable es persona con quien compartió el confinamiento. Tiene que hacer mención al lugar, carrera de nutrición y dietética de la Facultad de Medicina, y tiene que mencionar el tiempo. ¿Y quedaría redactado el título así? Distribución de las personas con quienes compartió el confinamiento por COVID-19 en estudiantes de sexto semestre de la carrera de nutrición y dietética de la Facultad de Medicina de la OMS. ¿Cuándo? En octubre del 2020. Todas las tablas deben tener ese título. Luego hay que asignar las escalas, lo que habíamos visto en las tablas. Es decir, esto, las clases, frecuencia absoluta simple, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa simple y acumulada. Pero como el SPSS me lo hace esto automáticamente, ya no es necesario explicarles en qué consiste asignar las escalas. Estimación del número de clases. Esto sí es algo que ningún paquete te lo hace. Tú tienes que programar. ¿Y cuántas clases quieres? En algunas clases, no clases. En algunas variables las clases ya están definidas. En el caso de las variables cualitativas, por ejemplo, el número de clases está dado. En raras ocasiones tú vas a tener que estimar el número de clases. Por ejemplo, sexo, ya sabemos, 2 clases. Estado civil, 5 clases. Grupo sanguíneo, ya habrán las clases determinadas. Semestres de la carrera de nutrición y dietética, ya están las clases, son 10. Entonces, en la mayor parte de las variables cualitativas, el número de clases ya está definido. Sexo, 2 clases. Estado civil, 5 clases. Intensidad del dolor, 3 clases. Podrá ser, por ejemplo, leve, moderado, severo. Ahora, si quieres, le agregas otro más, muy severo, digamos, pero tú como investigador decides. Estado nutricional, podrá también ser 3. No. Podrá ser desnutrido, eutrófico, con sobrepeso, obesidad. O tal vez quieres desagregar más. Obesidad tipo 1, tipo 2, no sé qué, o grado 1, grado 2, etcétera, etcétera. Dependerá para las variables cualitativas. En el caso de las variables cuantitativas, muchas veces es necesario construir las clases. Entonces tú tienes que tener la habilidad de construir clases. ¿Y cómo? Agrupando. Los paquetes no te lo van a hacer. Tú tienes que hacerlo. Por lo menos tienes que darle las instrucciones al paquete para que te agrupe los datos según clase. Por ejemplo, supongamos que mi variable es municipio de residencia. O sea, ¿en qué municipio viven los estudiantes? No. Cochabamba tiene 47 municipios y tiene una IOCO. No vas a tomar en cuenta la IOCO. Solamente los juntos. 47. Es largo, ¿no? 47 es largo. Entonces, si haces una tabla con 47 municipios, te va a salir un chorizo que va a entrar en una hoja. Entonces, puedes agrupar. Acá hay 3 formas de agrupar esta variable municipio de residencia. Una forma de agrupar sería que lo hagas por provincias. Cada provincia va a tener municipios, pero vas a tener 16 clases. 16 clases. Ahora, ¿está bien o está mal? Creo que es mucho, muy larga. No me sirve entonces. Puedo agruparlo por piso ecológico los municipios. Municipios de la región del trópico, municipios de la región, esto no sé por qué se ha salido, y ya, municipio de la región del trópico, municipios de la región de los valles y municipios de la región andina. Ah, ya tienes 3. Entonces, miren cómo has agrupado estos 47 municipios en 3 clases.
Alguien te dirá, pero es muy poquito. Aumentaremos el número de clases. Sigues investigando. Cochabamba había sabido, pues, organizarse en macroregiones. ¿Y cuántas macroregiones hay? 5. Entonces voy a agrupar estos 47 en 5 y lo agrupas por macroregiones. Región metropolitana, región de trópico, región cono sur, valle alto, valle bajo. Tienes las 5. Entonces miren cómo estos 47 lo puedes agrupar, si quieres, en 16, en 3 o en 5. Para las variables cualitativas, les decía, ¿no? Para estas que tienen muchas clases, como en el caso de los municipios. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, con nacionalidad. Supongamos que te encuentras, estás estudiando una población donde hay gente de todo el mundo, 192 países, digamos, en todo el mundo. ¿Y cómo los agrupo? Una alternativa sería por continente, ¿no? ¿Qué hacemos en el caso de las variables cuantitativas? Por ejemplo, la edad. Tenemos un curso de Derecho de la Facultad de Derecho de la San Simón, carrera de Derecho de la Facultad de Derecho. Pueden haber estudiantes de 17 como estudiantes de 60. ¿Cómo lo agrupo? ¿Y cuántas clases debería tener? Entonces, hay dos formas de determinar el número de clases que va a tener tu tabla para variables cuantitativas. Una puede ser de forma empírica, como has leído tantos artículos científicos, reportes de investigación estadística, ya sabes más o menos cuántas clases debe tener. Generalmente, por ejemplo, yo manejo 5 o 7 clases. Lo haces. O también puedes utilizar esta formulita que se llama la fórmula de Sturges, donde pones el número de clases, va a ser igual a 1 más 3,322 por logaritmo de n. No logaritmo de n. Logaritmo neperiano de el tamaño de la población, que en este caso son 304. Haces los cálculos ya y te sale 304. No, aquí hay un error. Esta diapositiva lo he debido utilizar ya con eso es, pero es igual. No hay un error, estaba bien. Entonces, tienes tus datos cuantitativos. Supongamos peso de los estudiantes de la carrera de nutrición. Ahora, ¿cuántas clases voy a utilizar? Entonces, aplicas la fórmula de Sturges, que es igual a, el número de clases va a ser igual a 1 más 3,322 por logaritmo neperiano de ¿qué? Del número de clases. No me estoy equivocando, no del número de clases. Del número de personas, del número de población o de unidades de análisis. Entonces, en este caso serían estudiantes. ¿Y cuántos estudiantes habíamos estudiado? 304, por eso dice n igual a la cantidad de datos. Y en este caso los datos provienen de los estudiantes. No sé si me han entendido. Yo también me hice un poco de confusión, pero está claro esto. Cuando tienes muchos datos y son cuantitativos, el paquete estadístico no te lo va a hacer automáticamente. Tú tienes que decirlo cuántas clases necesitas. Tienes que ponerle incluso valores inferiores, superiores, etc. Puedes hacerlo, como les decía, de forma empírica. Tú decides, voy a hacer 5 clases o 7 clases. Pero también hay otra fórmula aplicando lo que se llama la fórmula de Sturges. Y esta fórmula no es más que 1 más 3,322 por el logaritmo logaritmo neperiano del tamaño de población o de la cantidad de datos que tienes. Si tienes 500, entonces sería aquí en vez de n, 500. Si tienes 100, 100. Si tienes 1000, 1000. Si tienes 5000, 5000. Y ahí te sale la cantidad de clases que vas a necesitar. Seguramente va a salir 5, te va a salir 6, te va a salir 7, etcétera, etcétera. Esa es la segunda forma. Recomendaciones para elaborar tablas. Esto sí hay que tener en cuenta. Las tablas solo se deben elaborar si son necesarias.
¿Y cuándo van a ser necesarias las tablas? Cuando te faciliten la comunicación, la interpretación, el análisis de tus datos. Ahí te va a ser útil la tabla y ahí tendrás que elaborar la tabla. Ejemplo. El 100% de los estudiantes ha aprobado la materia de epidemiología nutricional. El 100%. ¿Necesitarás tabla o no para mostrar ese dato? No, es un solo dato. Es un solo dato, el 100%. Entonces no necesitas tabla en ese caso. Otro dato. En la carrera de nutrición y dietética de la Facultad de Medicina de la UNS hay 670 estudiantes. ¿Necesitaré tabla? Tampoco. Otro ejemplo. El 85% de los estudiantes de la carrera de nutrición y dietética de la Facultad de Medicina de la UNS son mujeres. ¿Habrá necesidad de tabla? Tampoco. Porque ¿quién no ha entendido o qué duda queda cuando dices que el 85% son mujeres y obviamente el restante 15% son varones? Entonces no hay mayor problema, entonces ahí no hay necesidad de tablas. Pero sí habrá necesidad de tablas cuando tu variable tenga muchas clases, como por ejemplo estado civil. El estado civil de 850 personas, digamos. Entonces ahí aparecerán solteros una cantidad, casados otra cantidad, etcétera, etcétera. Ahí sí habrá necesidad de construir, elaborar una tabla. Ahora, las tablas tampoco tienen que ser pues un chorizo largo de 30 clases y tener muchas clases. No 30 clases, largo. O tampoco 2 clasecitas, no, a veces los reducimos, no, menos de 20 años y de 20 y más años, listo. 2 clases. Ni lo uno, muchas clases, ni lo otro con pocas clases. Entonces mejor leer. A ver, esta variable habían mostrado en este artículo científico con 4 clases. Le metes pues, copias. ¿Por qué? Porque si ese artículo ha sido publicado es porque alguien ha revisado. Entonces, ni mucha ni pocas clases. Todas las tablas deben tener un título. Todas las tablas un título, ya lo sabéis. Y si son varias tablas, tiene que tener un número. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, etc. La amplitud de clase debe ser la misma en todas las clases. La amplitud debe ser la misma. Por ejemplo, acá, 0 a 4 años. ¿No? De 5 a 9 años. De 10 a 14 años. Entonces, acá, 4 menos 0, 4. La amplitud de clase es 4. 9 menos 5, 4. Se mantiene. 14 menos 10, 4. Entonces, en todas estas clases, la amplitud es igual, ¿no? A eso se refiere, por si acaso. Entonces, construyan tablas donde la amplitud sea similar. No hagan, como por ejemplo aquí, le voy a poner 0 a 4, 5 a 9, y esto que sea a 20. Ya, listo. No. Aquí es 4, la amplitud. Aquí es 4 y aquí es 10. No puede haber esa variación. No puede haber. Tengan mucho cuidado al elaborar esas tablas así. Porque ustedes le van a dar estas instrucciones a la máquina. No es que la máquina solito va a hacer. Las máquinas hacen lo que tú le pides. Y las máquinas procesan información que tú metes. Si tú metes información basura a la máquina, al programa estadístico, te va a dar también resultados basura, ¿no? Ya. No debes dejar clases abiertas. ¿Y qué significa clase abierta? Esto. Mayor a 65 años. Entonces quiere decir que en esta clase de mayor a 65 años van a entrar los de 66, 67, 68, 80, 85, 90, 91, toditos van a entrar. Muy inadecuado. Muy inadecuado. Entonces solamente cesar las clases. Como conoces todos los datos, los has depurado, sabes cuántos valores tienes, cuántos que tiene
el valor máximo, el valor mínimo, y en función de eso puedes ir construyendo. Entonces, no dejar clases abiertas. Si hay muchas tablas, número, ya hemos dicho. Las clases, a veces cometemos esos dos, tienen que ser exhaustivas. ¿Qué quiere decir que la clase sea exhaustiva? La clase tiene que ser exhaustiva, el conducto de clases tiene que ser exhaustiva en el sentido de que deben permitir que todas las unidades de análisis ingresen en alguna clase. Ejemplo, a ver, acá tengo un estudiante que tiene ya 45 años. Un estudiante tiene 45 años de derecho. Y tú has construido estas clases de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 34. ¿Dónde entra esta persona que tiene 45 años? ¿A cuál clase va a entrar? ¿A la primera? ¿A la segunda? ¿A la tercera? La mayor parte de ustedes me dice a la tercera, doctor. ¿Pero por qué? Porque está más próximo. No, esto está mal hecho y listo. Está mal hecho. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tendré que corregir, pues tendré que poner aquí 35 a 45. Listo. A esta clase sí va a entrar este de 45 años, a esta clase. A eso se llama exhaustivo. Es decir, de que todos los datos, todas las observaciones, todas las personas tienen que tener la opción de entrar en alguna clase. Como en este caso, ¿se acuerdan? Esta clase lo borro y ya no tiene opción este 45 años de entrar en alguna clase. Eso. Ahora, mutuamente excluyente. ¿Qué quiere decir mutuamente excluyente? Mutuamente excluyente quiere decir de que si un dato, una persona, podemos decir también, ingresó en una clase, ya no tiene la opción de entrar a otras clases. Ya no tiene la opción de entrar a otras clases. Ejemplo, la persona de 25 años. ¿A dónde entra la persona de 25 años? ¿A la primera clase? Sí, porque aquí hay 25. ¿A la segunda clase? Sí, también. Aquí también hay 25. Entonces, quiere decir que estas clases no son mutuamente excluyentes. ¿A cuál le pongo? Aparece un estudiante de 25 años, ¿le pongo a la primera o a la segunda clase? No sabes, estás en conflicto. Entonces, esto debería ser considerado. Podría ser así la 24, 25 a 29 sería esto. Ahorita vamos a hacer el cálculo de la amplitud. Ese tendría que ser 30 a 34. ¿Cuánto es la amplitud de clase? A ver, en cada clase. 24 menos 20, 4. 29 menos 25, 4. 34 menos 30, 4. Entonces, esto está bien. Es mutuamente excluyente. La persona que tiene 21 años entra en la primera clase y no entra a otra clase más. La persona que tiene 33 años, ¿a cuál entra? A la tercera clase. Pero puede entrar a la primera, doctor, no puede, porque no está incluido en ese rango. Tiene 33 años. Bien. Otra recomendación. Todas las tablas deben llevar la fuente, es decir, de dónde sacaste los datos. ¿Sacaste de una encuesta? ¿Encuesta a quiénes? ¿Sacaste de expedientes clínicos? También tendrá que estar indicado eso. Todas las tablas. Luego, también les había dicho de que no hay acá un modelo estándar y que te diga, este es el modelo para todas las tablas. No, no hay. Ya, no hay. Por lo tanto, si piensas publicar un artículo científico, un trabajo de investigación, sería bueno que averigües qué formato de tablas te pide esa revista. ¿Sí? ¿Qué formato? Y el formato que generalmente piden para la investigación biomédica, me estoy equivocando, la investigación de tipo social, es esta, la norma APA. Y la norma APA ya te dice cómo tienes que hacer tus tablas. ¿No? Y en la mayor parte de los trabajos de investigación a nivel de tesis, en las especialidades, maestrías, doctorados, te piden norma APA. ¿Ya?
Norma APA. Y finalmente, la tabla que has construido no está solita, aislada, no es parte de un documento. Es parte de un documento. Por lo tanto, tendrá que estar mencionada pues, en el texto del documento. En alguna parte tendrá que decir, como se observa en la tabla número 1, la cantidad de personas que beben alcohol es tanto, ya lo estás mencionando. Tiene que mencionarse en el texto la tabla, porque muchas veces sucede, el texto está ahí, lo lees y aparece una tabla, no sabes de dónde apareció la tabla y qué te muestra la tabla, ¿no? Mejor pon, pues, en la tabla número 1, A, B, C. En la tabla número 2 se está haciendo esto, pero tienes que mencionar en el texto la existencia de la tabla. Y aparte, tienes que describir la tabla. Pero no tienes que hacer como muchos hacen, no siempre veo en los congresos, en las presentaciones, ¿qué hacen? Escriba la tabla y lo que hacen es que empiezan a leer. Te dicen, las personas con estatura de 1,01 a 1,10 era 1 la frecuencia acumulada, absoluta simple, perdón. Y la frecuencia absoluta acumulada era 1. Después sigues así leyendo toda la gente, se abusa, se duerme. Cuando describas, lo único que tienes que hacer es mencionar lo más importante, lo que resalta, lo que llama atención de los datos. No describas todo. En las tesis ese es lo que cometen. Empiezan a leer toda su tabla y nunca acaban. Y hasta eso pasó el tiempo. Señor, joven, señorita, se concluyó el tiempo. Hasta ahí no llegó. Y puedes reprobar. Entonces, en la descripción solo lo más importante, lo que resalta. ¿Qué más? Ya hemos hecho esto también, esto también, esto estuvimos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que describir la tabla y la tabla debe ser mencionada en el texto. Formato APA. Les decía, el formato que más se utiliza en los posgrados no clínicos es APA. ¿Qué características tiene ese formato APA? Aquí está, miren. No tiene rayas verticales. No tiene columnas en todo lado. Aquí una rayita y ya tendría una columna. Otra rayita y ya tendría otra columna. No me gusta, no lo hago así. Dependerá de la revista donde quiero publicar. En APA es así. Esto. ¿Y qué características tiene las tablas en APA? El número de la tabla en negrita y correlacional, es decir, 1, 2, 3. El número, tabla número 1. El título ya debajo del número, pero debe ir en cursiva. Debe ir en cursiva el título. Y va debajo del número de la tabla. El encabezado. Los encabezados corresponden a cada columna, a esto. Una columna, 2, 3, 4 columnas. Que lo vas llenando. El cuerpo está conformado por filas y columnas. Y en el caso de APA no hay columnas, ¿no? Porque no hay ninguna línea vertical. El cuerpo, filas y columnas, les decía. Y en la parte inferior tendrá que aparecer una nota o el registro de la fuente de donde se sacaron los datos. Ese es el formato APA. Entonces, miren, este es el formato. Entonces, cuando ustedes hagan su informe estadístico, tienen que hacer según el formato APA. Título en negrita, a doble espacio, no título, número de tabla, perdón, en negrita, y el título de la tabla en cursiva. No hay columnas, no hay rayas verticales y está llenado en ese sentido. Y en la parte inferior, la nota. ¿De dónde sacaste los datos? Y puedes describir o aclarar la tabla. Gráficos. Estamos acostumbrados, o nos gusta hacer gráficos, ¿no? Y queremos hacer gráficos de
También hay indicaciones para hacer gráficos. Los gráficos que nos permiten visualizar cómo se distribuyen los datos. Y la distribución de los datos puede ser normal, puede ser anormal. Los datos pueden concentrarse alrededor de ciertos valores. Te permite ver los extremos de los datos y también las anomalías en la distribución. Por eso hablamos, y han debido escuchar ustedes, curva de distribución normal, campana de Gauss. Evidentemente algunos datos se distribuyen así, pero no todos. También te permite hacer comparaciones entre dos distribuciones. Haces el gráfico de una distribución, de otra distribución, los comparas y rápidamente tienes información respecto a diferencias o similitudes. También puedes sospechar asociación entre variables. Un diagrama de dispersión te puede decir, aquí hay asociación. Y también el comportamiento, la distribución de los datos te permite elegir los parámetros de distribución. Por ejemplo, si la curva es de distribución normal, campana de Gauss, puedes utilizar el promedio para reducirlo. El promedio. Pero si la distribución no es normal, es anormal, ya no te sirve el promedio. Tendrás que utilizar la mediana. De eso se trata cuando mencionamos en la diapositiva elegir los parámetros de reducción. Tenemos acá varios tipos de gráficos, ¿no? Tenemos las basas separadas, basas juntas, etcétera. Y aquí hay una pequeña indicación de cuáles son los gráficos más adecuados. Si la variable es nominal o ordinal, quiere decir que es cualitativa, puedes utilizar, dependiendo de vos, basas o sectores o tortas para las cuantitativas. Cualitativas, pero son cualitativas. Y si son numéricas o cuantitativas, puedes utilizar el diagrama de basas, histograma, gráfico de sectores, polígono de frecuencias, etc. Los puedes elegir. Este, por ejemplo, es un histograma para variable cuantitativa. Si se dan cuenta ustedes, un histograma tiene las basas juntas, la altura de las basas varía y sobre todo el ancho. Miren, ancho, angostito, esto no debe ser ni la cuarta parte. No debe ser ni la cuarta parte. Eso es el histograma. Y si a este histograma le agregas una línea que pase por el extremo superior de cada base, por la parte central, ya tienes un polígono de frecuencias. ¿Qué es ese? Ahora, esta es una variable cualitativa, puedes utilizar el gráfico de base. Así es el gráfico de base. Basas del mismo ancho y separadas. Mientras que en el histograma las basas no son del mismo ancho y están juntas las basas. Mientras que en este lado están separadas, ¿no? A eso se refería. Aquí tenemos un gráfico de sectores, o las famosas tortitas, que nos sirven para representar los datos. ¿Qué recomendaciones vamos a seguir para elaborar los gráficos? ¿Qué recomendaciones? A ver, al igual que las tablas, solamente en caso necesario. Solo en caso necesario el gráfico, al igual que en la tabla. Tienes que seleccionar el gráfico adecuado, no es el que te gusta. No es el gráfico que te gusta, sino el más adecuado para mostrar tus datos. El título debe ser claro, los ejes deben estar identificados. En el caso del diagrama de dispersión, basas, etcétera, hay eje, ¿no ve? Horizontal, vertical, y ahí te lo ponen los datos. Hay que identificar los ejes. Al igual que en el caso de las tablas, no colocar ni poca ni mucha información.
No sé si han visto ustedes algunos gráficos ahí llenos de basas, parecen líneas. No se entiende nada. Hay que incorporar los valores si es necesario. A esto se refiere. Valores. Miren, en la extremo superior. 0, 0, 78, 30, 17, 14, etc. Incorporar los valores. Aclarar N. ¿Qué significa aclarar? Aclarar el total de personas y ya cuyos datos se está mostrando en el gráfico. Aclarar en alguna parte le pones el universo, la población o la muestra estuvo conformada por 200 estudiantes. Incorporar la fuente. ¿De dónde sacaste los datos? ¿Cómo? Ya les decía, encuesta, expediente clínico, etcétera. Y no se olviden, el gráfico debe estar mencionado en el texto. Y cuando se viaje, no se viaje, sino que cuando tengas la necesidad de incorporar otra información que aclare, le pones también como notita al lado de la fuente alguna aclaración que necesites. Describes y analizas el gráfico y finalmente, al igual que en el caso de las tablas, debes averiguar y cuál es el formato de la revista. Veremos acá ahora los formatos o las figuras según el formato APA. Esto es, por ejemplo, un gráfico de sectores. Acá tenemos el gráfico de dispersión, que también lo vamos a ver en estadística. Acá tenemos los gráficos caja y bigotes, que te muestran básicamente la ubicación que tiene cada cierto parámetro. Por ejemplo, la mediana, el promedio, el percentil 5, el percentil 95, valores extremos, etcétera, etcétera, que los vemos enseguida. Y según el formato APA, ya, las figuras incluyen gráficos, basas, dispersión, sectores, diagramas de flujo, etcétera. También pueden incluirse como figuras, dibujos, mapas, fotografías, infografías y otras ilustraciones. Figura, según APA. El número en negrita y correlacional, como les había dicho, figura 1, figura 2, etcétera. El título debajo del número, imagen, es decir, la ilustración, la leyenda que explica los símbolos que has utilizado, si es que has utilizado, y en la nota aparecerá alguna información necesaria para describir la tabla. ¿Qué otros tipos de gráficos tenemos? Aparte de los ya mencionados, hemos mencionado gráficos de sectores, hemos mencionado gráficos de basas, hemos mencionado el histograma, polígono de frecuencia, etcétera. ¿Qué otros más hay? Este es el gráfico de dispersión. Este gráfico de dispersión sirve para verificar si hay asociación entre dos variables cuantitativas. No se olviden. Variables cuantitativas. El gráfico de dispersión. Asociación entre variables, entre dos variables cuantitativas. Este es el gráfico de tendencias. Este gráfico de tendencias se utiliza para ver el comportamiento de una variable, pero en el tiempo. Miren, acá son semanas epidemiológicas y cómo ha variado ya el número de reclamaciones por semana. Han empezado bien nomás, ha bajado, ha vuelto a subir, se mantiene, vuelve a subir, etcétera. Ese es el gráfico de tendencias. También puedes utilizar imágenes. Imágenes también se pueden utilizar para construir los gráficos. Cajas y bigotes, les decía. Miren, la mediana está acá. El percentil 50 está acá. El otro percentil 50 está acá. Percentil 95 desde acá hasta acá. Y hay valores atípicos. O sea, valores dados. Y a veces hay extremos también. ¿No? Ese es caja y bigotes. Radar también, ¿no? Esto, por ejemplo, utilizamos nosotros para ver lo que es la acreditación en el marco del PRONAF, cómo se comportan las variables. La pirámide de población también
Es un gráfico que puedes utilizar para mostrar la estructura de la población por dos variables: sexo, hombre, mujer, y edad. Resumen de datos. Acá vamos a quedar. Creo que ya hemos avanzado bastante, ya van a ser las 8:30. Los datos cuantitativos. ¿Alguien quiere decir algo? No. Los datos cuantitativos se van a resumir por medio de dos tipos de medidas. Medidas de tendencia central, que son el promedio o media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, acuérdense, medidas de tendencia central para resumir datos de orden cuantitativo. Medida de tendencia central, media aritmética promedio, mediana, moda. Medidas de dispersión, rango, amplitud, varianza, desviación estándar, cuantiles, percentiles, deciles, quintiles y cuartiles. Y eso es lo que vamos a hacer ya con nuestra base de datos. Con nuestra base de datos vamos a hacer esos cálculos. Media aritmética o promedio, mediana, moda, medidas de dispersión como rango, amplitud, varianza, desviación estándar, cuantiles, percentiles, deciles, quintiles y cuartiles. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, una consulta. El programa, más o menos, ¿cómo se realiza? ¿Cómo podemos hacer todas estas actividades? Enseguida les muestro ya. Enseguida los voy a mostrar en el programa. Está bien, doctor. Ya, se va a cortar esto en menos de un minuto. Otra vez otros 5 minutitos. Y vamos a entrar ya al programa. ¿Ya? Está bien, doctor. Está bien. Voy a cortar entonces. En 5 minutos les mando el enlace.